Y son preguntas de orden. Porque dicen primero confesar, creer y después bautizarte. Pero resulta que el 1 Corintios 12:3 ya echa por tierra eso. No necesariamente. Por eso que o sea, la pertenencia a Cristo solo es, Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ok, obviamente, necesitamos estar bautizados para poder ingresar al cuerpo de Cristo. Lo dice la Biblia también. Entonces, ¿cuál es la implicación de esto? Que la capacidad de creer y confesar, condicionarla solamente a un orden de ese tipo, que es eh, vida cristiana, fe y espíritu. Claro, o sea, primero tener una conversión, ¿cierto? Un arrepentimiento. Después fe en el Señor y para poder recibir el bautismo. La Biblia no sostiene eso. No lo sostiene de forma así como categórica. Eh, pero sí sostiene de forma categórica, sin desechar lo otro, que es espíritu, primero estar en el espíritu, recibir el espíritu. Después, con eso, hacer ejercicio del don de Dios, que es la fe. Porque recibirla, o sea, todos podemos tener fe, todos, porque es un regalo de Dios. Ahora, la diferencia que ellos nos hacen es que hay que ejercer la fe. Y una vez ejerciendo la fe, yo puedo ya tener una conversión, una vida cristiana, pero con el espíritu, apoyado por el espíritu y con fe. Entonces, por eso que bautizar a un bebé no es problema, porque cumple con esto, que es espíritu, fe y vida cristiana, ¿ya? O conversión, como quieran llamarle, o arrepentimiento, etcétera. Ahora, ¿la Iglesia Católica toma solamente un camino? No, toma los dos, toma el orden, vida cristiana, fe y espíritu, y toma espíritu, fe y vida cristiana. ¿Por qué? Porque ambas están en la Biblia. Los catecúmenos, por ejemplo, toman este orden, que es vida cristiana, fe y recibir el espíritu del bautismo. Para los infantes, recibir el bautismo, la fe y vida cristiana. Entonces, eso es lo Yo, que ellos no entienden. Adelante, Mauricio. no, quería hacer una pregunta. Yo ya entiendo perfectamente que me voy a chocar con el muro del dogma. Solamente que quería, no sé, en tal caso como para entretener un poquito la idea antes de darle paso a Percy, era si entendemos el Génesis como una alegoría de justamente este acto de comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, y entendemos a un niño que está dentro todavía de este sentimiento oceánico que describe Jung, donde justamente no tiene una percepción del sí mismo o del yo no se ha formado del todo, no estaría en ese acto en comunión con la divinidad porque justamente no ha sido in- incomodado, por decirlo de alguna manera, con el ego. En ese sentido yo creo, y yo lógicamente está mal porque no está con el dogma, de que un niño no necesite el bautismo porque el ego no se ha formado y yo centro justamente la capacidad de Claro, ejercer pero que la pecado a partir corrupción no del está ego. en el ego, eso es concupiscencia, la corrupción está en la naturaleza del ser humano. Claro, por eso dije que era un tema de dogma, solamente No, que pero quería no, no, vincularlo es que con una mira, razón. y si te pongo, yo te pongo otro caso, que en la Biblia tenemos ejemplos de, creo que esto lo conversaba con Percy un día atrás, que podemos tener una fe proyectada en el prójimo. El hijo de un prójimo, ¿cierto? Esa fe mi fe puede justificar a un tercero que no tiene idea de esto. ¿Y pasa en la Biblia? Sí, tenemos muchos ejemplos. ¿Puedes buscar santificarlo? Sí. ¿Puedes buscar purificarlo, sanarlo? Sí. El tema del centurión romano, el carcelero, la mujer cananea, entre otros. El enfermo con su amigo en la camilla. Entonces, tenemos casos de fe proyectada donde pueden tener efectos de este tipo. Sí, hay ejemplos en la Biblia. Entonces, un hijo La puede misma ser, circuncisión tiene efecto en el... Claro. es por la fe delegada o Entonces, fe proyectada. Exacto. entonces para Gier también el niño tendría que dar su consentimiento para que le quitaran el prepucio, ¿no? No, no necesariamente. Bueno, en primer lugar, ¿por qué tendrías que hacer un acto así para ser considerado parte de? Sí, Nos estoy vamos a completamente de limpiar. acuerdo Yo, contigo. para dejarlo en claro, tengo perspectiva panteísta, por eso me hace demasiado ruido. No sé, A mí Sí, lo del prepucio, a Pero, mí ¿cómo sí se me parece relaciona? No muy... entiendo. Quisiera hacer una pregunta. Buenas noches, ¿cómo están? Hola. que vaya Alfonso Uf, después Percy, que ese fue el orden, el que pidieron. Perdón. ¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Bueno, buenas saludos. noches por acá. Yo quería hacer una consulta a Parsifal, ¿no? Creo que es así, ¿no? Es en cuanto a lo que estaba hablando del bautismo. El bautismo de niños, entonces él piensa que el bautismo de niños salva. Esa es mi pregunta. No, es un medio de salvación. ¿A qué te refieres con medio de salvación? Que por el bautismo sí podemos llegar a ser salvos. O Pero sea, dar la netamente salvación por, o sea, asegurada, es decir, eso la netamente por Biblia el no lo bautismo. sustenta. No lo sustenta. ¿Ah? O sea, netamente por el bautismo puede llegar a ser salvo. Sí, si mantiene una vida cristiana como corresponde, manteniéndose en gracia y con tantas cosas más que nos indica la Biblia, sí, pero la entrada es el bautismo. Entiendo, pero ¿y en qué parte de la escritura tú sacas de que por el bautismo es medio de salvación? A ver, si nos vamos a lo de Nicodemo. ¿Tú te sabes lo de Nicodemo, cierto? Ujú. Ok, ¿eso se habla del bautismo? Sí. Ok, ¿y Jesucristo qué le dice que el efecto inmediato de recibir el Espíritu? Él habla acerca de nacer de nuevo, Ah, ok, ¿para qué? justamente para la salvación. Ah, ya, ahí está. Pero ahí no está hablando del bautismo.
No acaba de Pues decir que acabas sí. de decir que sí. Claro. No, No entiendo, ¿sí o no? no está hablando del bautismo ahí. Pero ¿De qué está hablando? A ver, San De Marcos, ¿puedes nacer, tener su Biblia ahí? ¿Puedes leer San Marcos 16, 16? el nacer, Vamos a hacerlo más clarito, más claro todavía. San Marcos 16, 16. Léelo, ujú. léelo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ujú. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí te das cuenta de lo que está escrito ahí? Sí, me doy cuenta. ¿Cuál es el factor común ahí para ser salvo y ser condenado? Y ser condenado? La fe y el bautismo. Ujú. No, mira bien, ¿cuál es La fe y el bautismo, porque si no crees es no la te fe y el vas a bautismo. bautizar. Es que no es la fe del bautismo, lee bien el versículo. El que creyere y Creer y fuere no creer. bautizado. Creer y no creer. Es el creer y no creer. El Sí, bautismo. bautizarse, porque si no crees no te vas a bautizar. Ok, Eso no es. déjame desarrollar la idea y tú me puedes decir después. Dice ahí, el que creyere y posterior fuese bautizado, pero lo primero es el creer. También hay versículos como ¿Qué te interesa? Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. Entonces el factor común aquí es el creer, el tener fe, no es el bautismo. El Ustedes bautismo es satanizan posterior al creer, y aquí el no creer te condena. Entonces la fe No es la que explico. te salva. Primera de Pedro Déjame terminar y después tú con gusto yo te escucho, ¿sí? La fe en Cristo, la fe en Cristo es el factor común entre la salvación, y el no creer en Cristo es el ser condenado. Aquí están confundiendo algo en cuanto al bautismo, que el bautismo de niños, yo creo en el bautismo de niños, eso es bíblico, pero están confundiendo, creyendo que el bautismo salva en sí mismo, y la Escritura para nada habla de eso. Incluso dice que solamente por Nadie la te ha fe dicho en eso. Cristo, el único, ¿sí? Está diciendo que es un medio de salvación. Medio. El momento que ¿Dónde está poniendo- dijimos por por eso. sí mismo? Bueno, pero es un medio. Al decir que Es es un un medio de medio, salvación es pero porque... no por sí ya- mismo. ya- dijeron desde un inicio. pero ya. Pero estás diciendo que el bautismo es uno de los caminos de Es salvación. la entrada. Y todavía... ¿Perdón? Es la entrada, dije textualmente. Es la entrada a. Pero por eso, pues. Sí, de hecho, Es te que mencionamos diciendo otras que- cosas más, no sé La por única- qué. la- más- cuando toda la escritura del Nuevo Testamento, inclusive el Antiguo Testamento, la única entrada a la salvación es Cristo, nadie más. ¿Puedes Ya, leer en el primera momento de que tú Pedro pones un 3:21? factor, ¿Y qué es el bautismo? el bautismo ¿sabes es qué una pasa? señal, No. es una señal de que tú realmente No. eres creyente. No. O sea, espérate, Eso es espérate, la espérate, escritura. No, Manito el Romano, bautismo dame un es segundo, morir en el pecado y dame un resucitar segundo. con No, Cristo. espérate. O sea, Alfonso me está diciendo que yo puedo prescindir del bautismo. Eso me está tratando de decir. A ver, déjame No, ¿sí o no? ponértelo de esta forma. ¿Quién murió en la cruz con Jesucristo? Respóndeme la pregunta. Me estás sugiriendo Pero yo que estoy puedo diciendo por eso. prescindir ¿Quién murió en la del cruz con bautismo. No me Jesucristo? respondas con otra pregunta. Desarrollalo ¿Quién tú. murió con Jesús? Desarrollalo tú, no. Dime quién Desarrollalo Jesús. tú, porque Ok. no vas a usar palabras En la mías. cruz hay ejemplos, escúchame pues. En la cruz hay un Si ejemplo quieres decir claro el ladrón de la que no cruz, sí fue necesitó bautizado el bautismo. ladrón de la cruz, pero no te está preguntando eso. No fue. Sí, no fue fue bautizado y bautizado te el podemos ladrón de la decir cruz. por qué fue bautizado, pero responde. Digo que fue bautizado en la sangre de Jesús. Sácame los versículos. Sácame los versículos. No, Primero, ¿cómo se escapa? responde lo de Hermanito Parsifal. Romano, no, hermano Romano. Uno va a decir que fue bautizado en la Necesito que me sangre de responda la Jesús. pregunta. Necesito que me responda la pregunta. Alfonso, ¿tú me estás sugiriendo ¿Qué que cosa? yo puedo prescindir del bautismo? Prescindir del Eso- bautismo, pero ¿en qué sentido? Lo que tú acabas de decir, porque simplemente basta creer para ser salvo, entonces significa que yo puedo prescindir Por del supuesto, bautismo. alguien puede creer, morir en ese Ok, momento y entonces ser salvo. San Pedro se equivoca en 1 de Pedro 3:21. Está mintiendo ahí. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, escucha lo que está diciendo ahí, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso ahí? Pero lee bien lo Un que medio quiere de decir, salvación. hermano. Un Ahí está medio de diciendo salvación. Por clarito eso te que dije, no por es eso te quitando las dije. inmundicias de la carne. No, pero Es decir, espérate. no Pues lo voy a está leer más diciendo que lento. Yo salva. se lo voy a leer más lento, tranquilo. Más lento, porque ese pasaje a ustedes les molesta mucho a los evangélicos. El Pedro bautismo, aclara que no el es el acto bautismo. pero déjame Estoy terminar, leyendo yo te Biblia, escucho. estoy leyendo Biblia. Pedro aclara que no es el acto No, físico no. del agua, no quitando la suciedad del cuerpo, Se dan cuenta el cómo que le- salva, sino la fe interna, una buena conciencia hacia Dios. Vamos a- Eso es lo que está diciendo Pedro ahí. Pásame pantalla, pásame pantalla, por favor, hermanito. Lo vamos a ver palabra por palabra, ¿ya? Porque aquí ya están acomodando el texto. Sí, no hay problema. Lo primero que dije, dice el texto, perdón, es lo que siempre ustedes Ujú. omiten. A ver, nos vamos a primera de San Pedro, epístola primera de San Pedro, 3:21. La pantalla acá. Primera de Pedro 3:21. Oh, esta es la Vulgata Latina, por si acaso. Dice, lo que era figura del bautismo de ahora, el cual de una manera Ujú. semejante os salva a vosotros, no con quitar las Ujú. manchas de la carne, sino justificando Escucha. la conciencia para Dios por la virtud Es de la correcto. resurrección de Cristo. Pero habla del Ahí está. bautismo.
Me habla del bautismo. No, mira bien lo que está diciendo. Tú estás cogiendo una parte y la estás No, malinterpretando. no, Mira no, lo que no. dice después. Ese lo está haciendo. Por la, Vamos de nuevo, por, vamos de si, nuevo. sino, Lo que era dice, figura del sino bautismo. como la aspiración de una buena conciencia hacia No Dios. dice aspiración. ¿Por quién? No dice No aspiración. dice ¿Pero por aspiración. quién? Al final dice, pero No dime dice por quién al aspiración. final. Pero lee bien lo que dice. No dice No, no, no. aspiración. Está A ver, quitando, a ver, Bueno, está ¿puedo, quitando. puedo, yo estoy puedo leyendo leer Hebreos otra 5:9? versión. Es solamente cuestión de versión. Pero dime la última parte que dice. A ver, no, vamos a leer porque, Alfonso, tú interrumpiste mientras ¿Puedo, estaba leyendo la Biblia, por eso lo puedo estoy leer mencionando. Hebreos 5:9? Sí, espérate. Después. Mira, lo que era figura del bautismo de ahora, el cual, de una manera semejante, os salva a vosotros. O sea, bautismo salva, ¿ok? No con quitar las manchas de la carne, sino justificando. Oh, o sea, el bautismo justifica, purifica y santifica, que es lo que ustedes me están diciendo que no. Tú me dijiste que está equivocado. Antes, con los comentarios, la conciencia para con Dios por la virtud de la resurrección de Jesucristo. O sea, esto me conecta a todo lo que estamos hablando, y si te lo voy a leer también de la Reina Valera. Veamos cómo lo pone la Reina Valera, porque estas cosas quizás yo estoy mal. Estoy leyendo una Biblia que está mal. Primera de San Juan, segunda de Pedro, 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Esto está manipulado. Aspiración no es lo mismo que justificación. Y lo ponen entre paréntesis, pero bien. Yo creo que no hay más que debatir. Adelante. Ahora sí, que Percy lea el Hebreos 5:9, que yo ya leí y está bien chistoso. Porque apoya lo que decimos, básicamente. Hebreos 5:9. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que se bautizan. No dice para todos los que se bautizan, Para todos los que para le todos los que obedecen. Exactamente. Y tú sin bautizarte estás obedeciendo a Cristo, ¿no? No, pero no tengo que creer. Tengo No, que y tú creer. estás obedeciendo. ¿Dónde dice que primero tienes que creer? ¿Dónde dice primero cree? ¿Qué es obedecer? ¿Qué dice Efesios 2:8-9? A ver, espérate, ¿qué es obedecer? Hacerle caso a Cristo, cumplir sus mandamientos. Es creerle, pues entonces, es creerle, simplemente está. Pero yo no he dicho Es que correcto, no es es creer. creerle. Yo he dicho, ¿dónde dice que es primero creer Pablo, a estrictamente? ver, Pablo, ¿por qué? Lee por qué Efesios 2:8-9. A ver, Pablo, ¿por qué fue camino a la casa que le indicaron? Porque creyó lo que el Señor le dijo. Sí, correcto. Pero eso Entonces de puede qué? estar. Por eso. ¿Y de qué? ¿Y qué, Hay que qué creer. quieres decir con este? Sí, y Que primero primero hay es la que fe. creer, primeramente. Hay que creer. Claro. ¿Y qué tiene que ver con lo que estábamos hablando? Y luego te bautizas. Es justamente ¿No te puedes eso. bautizar? Sin creer. ¿Dónde dice que no te puedes bautizar sin creer? ¿Pero no está leyendo el texto tú mismo estás diciendo? ¿No? Mira, quiero Porque responderlo de tú Efesios. Sí, que responda Parsifal, pero Efesios por 2:8-9. la fe de los padres Sí, se sí. bautiza. Entonces Lo los vamos a leer padres acá. creen primero y nos bautizan a los hijos. Así No hay que fe de sigue padres. estando la No hay fe primera de vez. padres. A ver, el 8 dice, porque por la gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es don de Ujú. Dios, no por las Ujú. obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿la fe qué es? Es un don. Es un don de Dios. La fe lo producimos nosotros por sí mismos. No. No. Y la fe viene Según por el el oír, versículo que dice. está ahí, ¿la fe es producida por nosotros mismos o de dónde viene la Es un fe? don de Dios. Dice, Ya, Por el entonces oír, nosotros viene, no, que por pasa el que, oír. no sé, espérate, perdón, hermanito, que pasa que creo que están peleando con algo que ustedes creen que Sí, nosotros es que creemos estábamos hablando de si el bautismo es salvo o no, es un medio de salvación o no, y, pero justamente, y ahora nos justamente por estamos eso es que derivando a la el sola fe. bautismo no es un medio de salvación, porque la fe en Cristo es el único medio de salvación. Y la Es gracia, la fe en Cristo. Aquí lo dice Y clarito. la gracia, La fe no proviene de nuestro corazón. y la gracia, No, y la proviene de gracia, nuestro corazón. Es un don de Dios. y la gracia, y Es la un gracia, don de Dios. y la la gracia ¿La gracia. gracia qué es? A ver, ¿qué es la gracia para ustedes? no, respóndeme, y la gracia Se está salva, ¿no? preguntando. La gracia es Dices un, que la un fe es regalo la fe en inmerecido. Cristo es el Es un único regalo medio de inmerecido. salvación, y la Pero gracia, déjame contestar. Déjame contestar. La gracia es un regalo inmerecido. Y lo está diciendo ahí. Porque ¿Y la por fe? gracia soy salvo. La gracia es un regalo entonces que nosotros no la fe es merecemos. el único medio de Pero déjame salvación o es la terminar, gracia. déjame terminar y tú sigues. Dice, la gracia es un regalo inmerecido. Nosotros no merecemos ese regalo. Correcto, ¿Qué está correcto, pero diciendo? eso no te ¿Qué está preguntamos, diciendo? Alfonso. Lo que te ¿Y preguntamos cuál es, es tú la dijiste, pregunta? la fe es el único medio de salvación. Y luego Por supuesto, dijiste, ahí lo está diciendo. por gracia sois Y salvos. voy a Entonces, hacer ¿por una gracia o por pregunta, fe? una pregunta que quiero que me ver. responda primero Alfonso y después Percy. Quiero saber si piensan lo mismo. ¿El bautismo es el canal por el cual Dios nos otorga esa gracia? No, el bautismo es una respuesta. Una respuesta, ok. porque Percy, aquí, ¿tú? aquí está diciendo que la fe es primero. Sí, sí, La ya, fe es primero. que responda ¿sí? Percy. La fe. ¿En el bautismo se da la gracia A ver, salvífica? no, yo soy salvo cuando No. creo en Cristo. Oh, ya tenemos una diferencia, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ¿a quién le creo? ¿A cuál de los dos?
Pero no sé cuál es por qué dices que la diferencia. Yo también creo que el bautismo es una respuesta al creer, al tener fe, pero en los adultos. Pero ¿Y en cómo los niños, recibes la yo gracia sí creo que salvífica? los niños deben de ser, yo sí creo que los Alfonso, niños ¿cómo deben de ser recibes la bautizados. gracia salvífica? Pero lo está diciendo ahí, es por la fe, por medio de la fe. Pero ¿cómo recibes la gracia salvífica? Es que eso nosotros ni siquiera tenemos el derecho de A La ver, recibir pregunta eso. es ¿cómo recibimos la Acá te gracia respondo, salvífica? yo te voy a responder, escuche. ¿Qué responde La Alfonso? gracia es un regalo inmerecido. Y que desde la Tú no niñez recibes porque has sabido las Sagradas tú hayas Escrituras. hecho algo, no por obras. No es para Nadie no está por hablando obras, de las dice. obras, Alfonso. Sí, lo estás diciendo tú, porque Dice, tú dices, tú No, me yo te estás estoy preguntando diciendo cómo- cuándo recibimos, no cuándo produzco gracia, porque yo no produzco gracia. ¿Cuándo recibo A ver. la gracia salvífica, Alfonso? en el momento en que A ver. Dios te elige, Él te elige y te da la fe. ¿Y cuándo es ese momento? ¿Qué? Eso es un misterio porque Dios mismo Ah, es es un misterio, o sea, por Dios supuesto. no me puede elegir nunca y me condeno porque no me eligió. Es ¿Eres correcto. calvinista? Él es soberano. Ah, Él uy, puede decir, no. no te elijo, y elijo a otro y a ti no. Ah, entonces Pero, Dios pero me sí, manda al pero infierno, algo- me creó para mandarme al infierno. No, ¿Me Dios no dejan te manda al preguntar algo, infierno, por tú favor? mismo te vas al infierno por no creer en Dios. Pero si Oye, Dios no me Alfonso, dio yo creo que para la poder gracia entenderte, salvífica. yo creo que para poder entenderte, no sé si nos puedas decir a qué iglesia perteneces. ¿Perdón? ¿A qué iglesia perteneces? ¿Qué domina? Yo soy presbiteriano. Ay, con ¿Cómo? razón es calvinista, los Porque presbiterianos era calvinistas, sí. no pensaba lo mismo que Percy, que es pentecostal. Entonces, O sea, Pero lo, Con lo- razón lo- es presbiteriano, tiene doctrina de corte calvinista. lo ¿Creen un interesante Dios? es que cogen ustedes Efesios 2, 8, 9 No, y no lo pueden no, explicar. Alfonso, perdón, Simplemente pero es que me da lo rabia. tergiversan y no dicen... Es presbiteriano, es de corte calvinista. Cree en un Dios sádico que a unos crea para que se condenen y sufrir. ¿Por qué? Porque patata. Y eso me da Mentira, mucho asco. eso es falso. Eso es falso. El corte calvinista cree en la Dios- doble predestinación, que Dios pero predestina no gente para entiendes tú lo que es perdición la y para doble salvación. predestinación. Tú no estás entendiendo Sí, lo que es la es muy doble sencillo de entender. predestinación. Pero ¿sabes qué? Por Dios, ejemplo, acá- Dios lo que te deja es Vamos en a tu buscar maldad. qué es la doble predestinación. A ver, Mira, vamos y a ver, ojo, vamos a hacer un... Antes sí me gustaría decirle a A ver, Percy a ver. Percy, usted no sabe leer. Tiene problemas de ¿No? lectura. Porque al principio la persona que leyó Marcos 16, versículo 16, ahí está específicamente. Tiene que leerlo. ¿Y qué tiene que ver yo con el que leyó, con el que yo leí? No, me refería a la otra persona, al que Romanos leyó inicialmente Romanos Marcos 3, 16, 10, 16. 12. Sí, los Romanos pasos, 3, pero no 12. está hablando de una doble predestinación. Romanos 10, 3, 12. Quien creyere y fuere bautizado, conjunción, creer y, la conjunción es la I, el conector Correcto. I marca una Es correcto. conjunción. Quien creyere y fuere bautizado será salvo. Se necesita la fe y se necesita el bautismo, porque es tan difícil. El bautismo de no se entender. necesita ahí. Es como ¿Por qué no? el bautismo es una señal. Gramaticalmente, ¿por qué no se necesita? ¿Por qué no se necesita No, gramaticalmente? porque tú no, estás- contraargumentame Pero gramaticalmente. déjame terminar. En el momento que tú haces esa conjunción y creyendo que el bautismo es un medio de salvación, como lo está predicando aquí el hermano católico, estás diciendo básicamente que Jesucristo que nosotros tenemos otros medios aparte de Jesucristo para la salvación. Y eso no dice la Escritura. Como yo no estamos digo, diciendo el eso. único medio de salvación No, es la fe en mira, Cristo. Romanos mira, 10, sino que los Romanos protestantes no saben leer. Hay un tema, Un momento, Romanos que no 3, se vuelva a hablando- decir. a ver, A ver, un si estamos hablando de bautismo, ¿por qué saltaron a la un momento. A ver, Eso pregúntale a Alfonso. dejémonos de interpretaciones. Ustedes y simplemente comenzaron a hablar de atendamos la a predestinación y yo no he Ok, hablado de la ya predestinación. abordamos la predestinación. Dejémonos No, de yo no interpretaciones. quiero, yo no dije nada de la Tranquilo, predestinación. ok, está bien, continuemos en el bautismo. Dejémonos de interpretaciones y aboquémonos solamente a la gramaticalidad de esa proposición, que es ese versículo. Quien Ok, creyere y ¿tú fuere crees que el bautizado, bautismo es un medio de salvación? atengámonos a la gramaticalidad del Ok, ¿tú versículo. crees que el Estoy diciendo, bautismo es un medio de salvación? estoy hablando de la gramaticalidad únicamente, ya abordamos Perfecto, yo te perspectivas. entiendo, pero tú dime lo que tú Quien crees. ¿Tú creyere crees que el y fuere bautismo es un bautizado. medio de salvación? ¿Vamos a ir a la gramaticalidad o te asusta ir a la gramaticalidad? No me importa la gramaticalidad, tú puedes hacer todo No, lo que a tú mí quieras. sí me Tú Alfonso, crees. la un ratito. gramaticalidad es importante Alfonso, para hay un la problema. Hay pero un ¿tú qué problema, crees? Alfonso. La concatenación no la he hecho. Lo voy a ya está en la explicar yo. A ver, es que esta El gente problema ni siquiera- está en que cuando espera tú un momento, coges y tergiversas Alfonso, te voy a de esa explicar forma, esto que es importante. Mira, en términos de lógica proposicional, para que tú puedas entender una proposición, es importante que tú tengas algunas nociones básicas de lógica proposicional. Primeramente vamos a encontrar que hay conectores que nos marcan la conjunción, que significa la unión entre una cosa y la otra, y la disyunción, que es la exclusión o la separación entre una cosa y la otra. ¿Cómo se marca la conjunción o la unión entre una cosa y la otra? Utilizando el conector I. ¿Cómo se marca la división entre una cosa y la otra? Utilizando el conector de exclusión O. En este caso, tenemos quien creyere y fuere bautizado. Eso marca una conjunción entre la creencia y el bautismo. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia está después de la coma. Será salvo. Eso lo podemos, si quieres, transformar a un condicional.
Si creo y soy bautizado, entonces seré salvo. Es así de simple. Se marca gramaticalmente la unión de los dos elementos para la salvación. ¿Listo? Ok, ahora dime, contéstame una pregunta. ¿Tú crees que la salvación el bautismo es un medio de salvación? El bautismo en efecto es un medio de salvación, pero lo que te quería preguntar Ok. a ti es, ¿qué es lo que representa el bautismo, Alfonso? El bautismo es una señal del nuevo pacto. El ¿Señal bautismo de es qué? una señal que tú das públicamente, por eso es que dice, el que cree, siendo yo quien creo en Cristo como Salvador, yo posteriormente tengo el deber, porque es una ordenanza, de No te bautizar. pregunté eso, no te pregunté eso. Bueno, pero eso es lo que te pregunté qué representa el bautismo en términos Ya de te estoy diciendo, representación. justamente eso, representa para mí esa una no es la obediencia. respuesta. No, para ti no, para ti, en la Biblia. para ti no nos interesa lo Bueno, que la represente escritura para ti. habla de que debes de bautizarte como señal. Te voy a leer Hermano, ¿sabes que no me Colosenses- dejas hablar ahí nomás? Muchas gracias, hermano. No Te me dejas leo hablar. Colosenses Tranquilo. 2.12, te leo Colosenses 2.12. Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en acción de Dios, que Manito, resucitó de entre los muertos. usted está no dejando hablar. Colosenses 2.12. Estabas Es que está en la predestinado a no Biblia. poder hablar. Está en la Biblia, Alfonso. No es necesaria tu interpretación. Lamentablemente tú no estás entendiendo las escrituras, porque si tú dices que el bautismo es un medio de salvación, a Jesucristo lo dejas como una parte de otro medio de salvación, y las No, escrituras nene, dicen lo que no claramente entiendes que es que solamente la fe precisamente en Cristo la salvación por es medio de el medio Jesucristo salvación. implica No hay varias más. cosas. No hay más. La salvación por medio de Cristo implica varias cosas. A ver, No, Alfonso, eso es Alfonso, tú clarito. dijiste, Alfonso, eres Alfonso, muy- disculpen, clarito. disculpen, Alfonso, tú dijiste que el bautismo es una respuesta, Sí lo dijo. El bautismo no es solamente una respuesta, pero es dijiste también es una Se ordenanza. contradice a cada Simple. rato. Es una ordenanza. Es Ok. una ordenanza. Es una ordenanza que es parte de la señal del pacto, del nuevo pacto, en la que tú tienes que participar de esa señal, porque en el momento en que tú crees en Cristo, ya siendo adulto, estoy hablando de los adultos en este momento, porque también está en la instancia de los bebés, que deben de ser bautizados, sí. Ahí es cuando yo discrepo de la persona que estaba anteriormente diciendo que es solamente creyendo y ahí bautizarse. Eso no es así. Y incluso podríamos ir Creo que nadie a la sustentó circuncisión. eso. Sí, Otra vez Percy, estás que es poniendo del palabras credo de- bautista. A Pero ver, déjame la desarrollar, circuncisión- hermano. ay, Yo sé que sabes mucho de gramática, pero déjame desarrollar y Te después demoras tú puedes mucho hablar. en el desarrollo. El desarrollo Tú te demoras utiliza demasiado 40 también y no segundos dejas para el participar. desarrollo. Ese es el problema. Y ya. A ver, A ver, Mejor un termina. momento. No dejas desarrollar, hermano. Tú estás ahí acaparando todo. No dejas decir. Termina. No, termina tú la gramática también. ¿Te gusta la gramática? ¿Qué? Termina. Estoy hablando básicamente de Colosenses 2, Alfonso, el ¿estás cual se pidiendo dice, terminar y te está dejando terminar? y no, entonces tomo la opción Me para estás hablar de las interrumpiendo palabras cuando estoy que tratando de hablar debería- y estás se interrumpiendo y no debería, dejas se terminar. debería, si tú eres cristiano, deberías respetar cuando se lee la palabra. Colosenses 2.12 dice, No me estás dejando desarrollar y no me estás sepultados dejando con él en el responder la pregunta. bautismo, con él también habéis resucitado y por la fe en la acción de Dios. Te que basas en un resucitó de versículo entre los muertos. y en un versículo tú no puedes desarrollar un sistema doctrinal. Tú estás ahí desarrollándote nada más en ese versículo. Cuando tú quieres desarrollar un sistema doctrinal, tú tienes que basarte en varios versículos. Y tú no puedes decir un versículo y después otro, como ya te leí el anterior. Yo no me estoy está basando clarito, solamente el en un único- versículo, me estoy basando en me dejas varios y me estoy terminar, basando en el hermano. catecismo No me de la dejas Iglesia. terminar, no me dejas terminar. Listo, no me pero dejas si estás terminar. haciendo mentiras, No pues me no te dejas dejes terminar. terminar. Yo te Ya, escuché ponte. todo tu discurso ese gramatical. No me dejas terminar. Pausa. No me dejas terminar, ya. Alfonso, lo que tú dices es una de las formas, no es la única, porque yo te digo, muéstrame 3 versículos que hablen del Padre, el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al mismo tiempo. No lo vas a encontrar. Entonces, se te cae ese tema. Ahora, por favor, ¿podrías responder el tema que está preguntando Sendero? La verdad es que él no deja terminar. Ni siquiera ahorita le Ay, quiso. Dios mío. Eso ahorita ni lo A que ver, quiso lo voy a preguntar. silenciar para que, No deja para que hablar. respondan. Mira, y sigue con lo mismo. No deja hablar. Quieres acaparar todo con tu supuesta gramática y no dejas hablar. Adelante, No dejas desarrollar la respuesta. Dale, desarrolla. adelante. ¿De qué sirve, hermano, si estamos aquí, si una persona quiere estar ahí dándole lo mismo, cuando no entiende que no puedes desarrollar un sistema doctrinal con un solo Silencié versículo? para que Alfonso, Sino que respondan. no deja Me voy terminar. a volver No a deja Alfonso. terminar, déjame A ver, terminar. al final de esta intervención me voy a silenciar para que responda. Por favor, deje de quejarse y responda la pregunta. Suscríbanse al Romano en YouTube. Lo estamos Ok, esperando, Alfonso. hazme un favor, Sendero, creo que así te pones tú, ¿no? Hazme un favor, ¿me podrías repetir nuevamente la pregunta? Claro, porque en Marcos 16:16 tú realizas una exclusión entre la creencia y el bautismo para efectos de salvación, cuando el versículo literalmente marca una conjunción y no una exclusión entre el bautismo y la creencia para efectos de salvación. Más claro no te lo puedo preguntar. Discúlpame, no has hecho ninguna pregunta.
ahorita explicaste Ok, nada más, no has hecho ninguna pregunta. te pregunto de manera muy simple, ¿por qué en Marcos 16:16 marcas una separación entre la creencia y el bautismo para efectos de salvación con signos de interrogación? Ok, para mí ahí lo que está diciendo es lo siguiente. La primera parte, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí Jesús une fe y bautismo como parte normal de la vida cristiana. Creer es lo esencial. Bautizarse es el primer acto visible de obediencia después de creer. No causa la salvación, sino que la manifiesta externamente. Segunda parte, más el que no creyere será condenado. Aquí viene lo importante. Jesús no dice el que no se bautizare será condenado. Solo la falta de fe condena, no la falta de bautismo. Así de sencillo es el análisis del versículo. ¿Puedo responder? Eh, Para eh, mí es un pésimo análisis. O sea, es un Bueno, pésimo análisis, porque si utilizáramos los mismos argumentos que él utiliza, entonces tendríamos que decir, para la salvación, entonces en este caso, solamente bajo la creencia vamos a ser salvos. Porque la I, digamos, no tiene, digamos, ningún tipo de relevancia en la salvación, a pesar de que esté en la misma proposición. ¿Puedo Es poner decir, un si ejemplo más utilizáramos claro, su misma lógica. Carlitos? ¿Puedo poner un Ajá, ejemplo dale, para que lo analices? El que dale. creyera en en las enseñanzas y el sacrificio de Cristo será salvo, pero el que no creyera en las enseñanzas de Cristo será condenado. Sí, en efecto, o sea, y básicamente, o Básicamente, sea, según tú, claro, según Alfonso, yo estaría diciendo que no me haría falta creer en el sacrificio de Cristo para ser condenado. sí, ¿qué es lo que dice la versión crítica de Straubinger? Que en efecto hay una precedencia de la fe, pero esa precedencia de la fe no marca la exclusión del bautismo, tal y como lo señala el versículo, con lo cual hay una sinergia entre la creencia y el bautismo para que nosotros podamos ser salvos. En efecto, el bautismo es necesario. ¿Por qué el bautismo es necesario? Porque marca la regeneración. Lo que representa es la regeneración, tal y como lo dice Colosenses 2 al 2, versículo 12, que dice, sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que resucitó de entre los muertos. O sea, marca, digamos, como tal, ese acompañamiento que nosotros tuvimos en Cristo también en su sepultura y fuimos sepultados con él en el bautismo y resucitamos por la fe en la acción de Dios. O sea, hay una coparticipación entre el bautismo y también entre la fe. Los dos no se excluyen. sí puedo hacer una observación en lo que estás diciendo. ¿Me lo permites? Sí, adelante. Esperen, Sí, esperen, quisiera, antes de eso que estaba muteado, perdón, solo para hacer claro, para que no digan, entonces como el bautismo es medio de salvación, excluye a Cristo de ser el único medio de salvación. No, ¿por qué? Porque sí, Cristo es el único medio de salvación, pero la fe en Cristo que da la salvación implica varias cosas que reúnen una sola misma fe, que es la perseverancia, la relación con Cristo que después deriva en la justificación final por fe y las obras, deriva en los sacramentos en los que incluye el bautismo, deriva la gracia inmerecida también que nos da en conjunto para poder cumplir estos sacramentos, entre otras cosas. Entonces, no es que al decir que el bautismo es un medio de salvación, estamos quitándole el único merecimiento que tiene Cristo a ser el único medio de salvación, sino que ese único medio de salvación no es creo y ya, no, eso implica varias cosas, no solo, ¿Cuántos no medios de solo se salvación hay queda entonces? aquí. a Y ver, todo no. esto no es que sean, como decimos, los sacramentos, medios de salvación, no es que le quitan el protagonismo, sino Yo que es sé que dijo parte Jesús, de, nada más. que es parte del 16. único medio de salvación que es Cristo. Todo esto es uno, que es el medio es Cristo, pero implica varias cosas y eso es lo que no se está entendiendo. Tiene derivados entonces. No, no, no. A ver, ahí hay una cosita para más o menos seguir lo que estaba diciendo Sendero y también para darle paso a Teofanía. No es solamente conjunción, sino concatenación, consecuencia. Si tú, y eso lo dijo Alfonso, creo que él lo ha reconocido mucho antes al decir que es una respuesta. Tú por gracia, recibes esa salvación, tu respuesta es seguir los pasos que te han indicado. En este caso sería primero el bautismo. Adelante, Teofanía. Ay, muchas gracias. Sí, yo también quisiera hacer algunas preguntas a Alfonso, ya que nos estamos turnando, pues. Alfonso, ¿tú crees que el perdón de pecados es necesario para la salvación? claro. ¿Aló? Sí creo en el perdón de pecados, correcto. Si el perdón de pecados es necesario para la salvación. Ahora, entonces cualquier otro tipo, vamos a decir, de cosa, ¿ya? Que haga que el perdón de pecados se manifieste como tal, vendría a ser un medio, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el ¿De perdón de sí o no? pecados, O sea, no te estoy diciendo si es que es una pregunta de sí o o sea, no. el perdón de pecados solamente es por Cristo, por medio de No te Cristo. estoy preguntando si es por Cristo o no es por Cristo. A ver, nuevamente, ¿el perdón de los pecados es necesario para la salvación? Acabas de decir que sí. Ahora, si yo te demuestro que el bautizo es para el perdón de los pecados, estarías admitiendo de que es un medio como tal para la salvación, ¿verdad?
si encuentras algún versículo que hable de eso. Perfecto, listo. En Hechos Y no solamente 2:38, uno, tienes que armar toda a ver, una yo te dije doctrina. si es que te encontraba un versículo. De hecho, estoy armando, No, te estoy arma una presentando. doctrina, ¿Me porque dejas si no hablar? te Te estoy vuelves como presentando un los silogismo pentecostales o cualquier otro lógico. grupo que solamente coge A ver, versículos y Alfonso, lo tú lanza al acabas de aire, nada decir más. hace unos 30 segundos que si yo te presento un versículo bíblico en el que se menciona que el bautizo es para el perdón de los pecados, pues que sí, lo Sí, acabas lo de que pasa es decir. que Ahora, ahí déjame decirte el asunto está en versículo que si tú bíblico. presentas un Todavía no te lo he versículo, dicho. no A ver, puedes Alfonso, sustentar la doctrina. tranquilo, Alfonso, tranquilo. estabas predestinado No a hablar tengas mucho. miedo. O sea, si no existe el versículo bíblico, pues tú no tendrías por qué tener miedo. Ahora, en Hechos Es que no 2:38 tengo miedo, dice lo sino que siguiente. simplemente vas Bueno, a perdón, sacar un Alfonso, voy a tener que hacer uso de mis poderes. Ok, en Hechos 2:38 dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora te voy a decir por qué nosotros, o por qué la Iglesia Católica en sí, dice que el bautizo es un medio de salvación. Ahora, porque según la escritura que te acabo de mencionar, 2 versículos, y es más, ambas premisas se pueden sustentar con otros versículos, se menciona que el bautizo es un acto mediante el cual se da, en primer lugar, el perdón de los pecados. Ahora, este perdón de pecados es muy importante, o vamos a decir incluso es clave para recibir la salvación. Por ende, el bautizo se convierte en un medio de salvación. Así de simple. Así que lo acabas de admitir. Nada más. No, no acabas de admitir eso. Tú estás sacando un versículo y lo estás cogiendo para uso de algo No, que no pero es, no es, es no es así. son premisas lógicas. Si tú no lo has entendido, es tu problema. Te acabo de decir de que Ok, el perdón de los entonces pecados es yo te tengo una necesario para la pregunta a ti. Yo salvación. te tengo una pregunta, Ahora, yo te el tengo una pregunta a bautizo. ti. Pero ¿Tú Alfonso, a ver, tú primero, crees? mejor no, a ver, ok, quizás me confundí en esto. ¿El bautizo es para el perdón de los pecados, sí o no? No, Pero en la Biblia lo dice Hechos 2:38, no, bautícese no cada uno dice de eso. vosotros en el nombre de Jesucristo No para dice perdón de eso. los pecados. Teofanías, no dice ¿me eso. Ah, permites no un dice eso. ratito? Ok. A ver, Hechos 2:38. ¿Estás seguro que no dice eso? Tú, Pero dice también no que nos dice salvó eso. por pura gracia. A ver, acá Reina Valera, ¿verdad? Alfonso, lo que pasa es que date cuenta, es una vía habilitada por Cristo, no sé cuál es el problema. Exacto. A ver, Una acá dice, vía habilitada Hechos por Cristo. 2:38 de la Reina Valera. Si quieres, Ahí vamos a está buscar esta cayendo en un página. grave error porque Cristo no habilita en ningún momento de sus enseñanzas la vía del bautismo para salvación. Ok, La única vía que él habilita es la muerte, dándose él mismo por sacrificio para Mucha especulación, la verdad. justificar a quienes son Es que pecadores. yo creo que Alfonso está entendiendo vía con puedes Pero, elegir pero, creer pero, en pero, a Cristo ver, o puedes solamente solo quiero demostrar bautizarte. esto No es porque, eso o la sea, vía. si no se acepta por lo menos esto, no sé, yo creo que sí, ya, como dice Carlitos, pues sí está viendo una falta de, ¿cómo se dice esto? De, no sé, de comprensión lectora. Mira, acá dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Déjame, a ver, ya mejor, Alfonso, léelo tú, a ver qué dice acá. Sí, ahí está la No, consecuencia de léelo, por favor, arrepentirse. La léelo, consecuencia de léelo, por arrepentirse, favor, ¿cuál es? Alfonso. La Alfonso, con- ¿me ya puedes sé lo que tú explicar? estás, ya he leído varias veces ese versículo. No, pero La léelo una vez consecuencia de más, una palabra de arrepentirse Dios, no es lo que tendrías, hemos leído pero en los léelo otros una vez versículos. más, esa palabra de Pedro Dios. No me les deja, dijo, no me deja léelo. decir, no me deja arrepentíos explicarte y que bautiz. Pero léelo, el espera, que se pero lee, Alfonso. arrepiente, el que se Alfonso, yo arrepiente te... tiene que bautizarse. Eso es lo que Perfecto, está diciendo. léelo, por favor. Eso, Pedro les dijo que el que se arrepiente tiene que bautizarse. Eso es. Léelo tal cual como Textual. dice. Alfonso, un favor. Ayúdanos, Alfonso. Alfonso, A ver, nada más una cosa. Tantito respeto a la palabra, por favor. Cuando te piden que leas un versículo, no entiendo por qué se te complica leer un versículo. ¿No dice que nos salvó por Yo- pura gracia? A ver, ¿no dice que nos salvó por pura gracia? Y eso es lo que se Oye, le ¿el Alfonso, ¿nos versículo? puedes ayudar a leer o no? Bueno, no quiso leer la palabra de Dios, terrible. O sea, no fue no somos salvos por pura gracia. Alfonso, No lo es único que por se A está ver, gracia. pidiendo es que leas la la palabra de pregunta Dios de y no lo Percy está quieres buena. hacer. Acá dice, Pedro, ya me Ahí callo. dice, Esto, Pedro les dijo, Alfonso, arrepentido. cuando se te pide hablar y cuando leas la palabra de Dios no hablas, pero cuando uno quiere leer la palabra de Dios ya también usted habla. Por favor, respete. Acá dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, perdóname, pero por lo menos deberías aceptar este versículo. No lo estás aceptando porque sabes que caíste, bueno, no fue una trampa, pero pues fue un silogismo que pues literalmente lo acabas de admitir que sí como tal es un medio. Ya, nada más, me callo. Y Alfonso, una vez Es más, que este solo una medio, cosa que es que Alfonso piensa que al decir que son medios de salvación, piensa que, a ver, te está poniendo Diosito dos opciones, ¿no? Creer en Cristo o bautizarte. No, pero al decir que son medios de salvación es que todas esas acciones, todos esos sacramentos implican el único medio salvífico que es Cristo mismo, el sacrificio de Cristo. claro, de Cristo parte todo, no hay problema con lo que crees, Hay- Alfonso, de hay- hecho lo valida. Y es que Hay hay cierto que orden. entender algo. Es muy fácil para nosotros decir que seguimos a Cristo. Romanos pero 3, no 10, 12. hacerle caso. ¿Qué dice Romanos Alfonso, 3, por 10, 12? favor. Alfonso, por favor, estoy hablando. Tantito respeto. Claro, sencillamente no le vas a entonces te voy a motear porque estás bajar. equivocado. ¿Quieres ver que sí puedo? Mira, ya lo hice. Podemos motearte, definitivamente. Sí, Hermanito, ya lo yo hice. tengo que silenciar.